Y ahí vamos escuchando, y vamos escuchando y vamos viendo. Espera, Pero vos también ya tenés estamos. esa guía que nos hicimos, la tenés. Sí, ya estamos, Marie. Creo que ya la gente ya en cualquier momento se van a empezar a sumar, seguramente. Sí, vamos a empezar puntual a las 18. Sí. ¿Se escuchó eso, Mario? Sí, ¿no? ¿Qué? Ah, no, pensé, ¿se escuchó como la entrada del mensaje? Espera, voy a apagar el sonido. Sí, vamos a apagar el sonido de acá. De la compu. Sí, exacto. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, sí. Ahí. Ahí está. Porque si no los mensajes, sí, si no se escuchan el WhatsApp Weber. Ahora ya estamos. Bien. Bueno, ahí viste que en el live Bruno va poniendo, ahí fue agregando algunos otros comentarios. Bien. Belén ya entró, ya estamos, mira. Bueno, ahí van ingresando. Hola Belén, ya se van uniendo. ¿Ahí son donde lo ves? A ver. No, en realidad en los comentarios ahí aparecen. No vemos los que están unidos, sino los que saludan por los comentarios. Ah, sí, ahí. Belén, Fernando. Matías, hola. Está buena esta herramienta, te digo que me gusta porque es simple y a la vez súper poderosa. Viste que tiene una interfaz súper simple, ahí los mensajes que van apareciendo. Hola Sergio, Sebastián, hola Seba. Hola Seba, muy bien, ahí van Saludos desde llegando. Tandil, Sebastián. Bueno, gracias por sumarse, gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de ser puntuales, así que así le damos tiempo al resto que se vaya sumando. La idea es Hola empezar Claudia. a las 6. Juan Cruz, hola. Podemos ir probando, si nos escuchan bien también nos pueden contar, vamos diciendo. Ah, sí, antes, ¿nos escuchan bien? Sí. Buenas tardes, Juan Cruz. ¿Se escucha bien? Nos pueden ir diciendo por si podemos hacer algún ajuste ahora. También creo que hay cierto delay con el vivo, digamos, que ahí eso también lo vamos a tener en cuenta.
Se Ahí en ese oyen bien Matías las Villa. dos. Gracias, Ah, Matías. Ahí está hola Roberto, Roberto. genial. Hola Valentina, buenas tardes. Ya Hola estamos a Pau. unos. Hola Paula, ya estamos a unos minutitos para empezar con la conversación. Vamos esperando que se sigan sumando. Hola Pedro, buenas tardes. Pablo, Sebastián, ¿cómo están? Gracias por sumarse. Bueno, muy bien. Son y 56, Mari, así que cuando quieras nos vamos preparando mientras sigue entrando gente. Germán, mirá, no lo había visto. Hola, Germán. Hola Germán, no lo había visto yo tampoco. Hola Manuel. Germán nos puede apuntar algún Tenemos tema legal específico. un gran soporte de equipo también acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Hola Micaela. Bueno, muy bien. Estamos a 2 minutos, María. ¿Querés que vayamos empezando? ¿Qué te parece? ¿Querés que empecemos con la presentación? Bueno, a ver, esperamos, si no, ¿te parece unos minutitos más? A ver si alguien más se suma. Perfecto. Y empezamos bien, bien puntuales. Hola Fran, Dilsa desde Rosario, mira, gracias por sumarse. Hola Natalia desde Neuquén.
Bueno, si querés, Gaby, empezamos de a poquito Bueno, con la presentación. perfecto. Bueno, vamos entonces formalmente, les decimos buenas tardes. Muchas gracias por unirse a este café virtual, donde vamos a estar conversando sobre vínculos y ciberviolencias. Vamos a estar pensando un poco qué pasa en la infancia y la adolescencia y cómo acompañar a los menores en el mundo digital. Bueno, antes de comenzar nos vamos a presentar. Está Mariela Pérez Lali, licenciada en Psicología. Hola, Mariela. Hola, es un gusto estar acá. Yo soy Gabriela Di Gianpietro, soy ingeniera en informática y especialista en educación y tecnología. Las dos somos investigadoras del Infolab, del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense de la ciudad de Mar del Plata. Y investigamos especialmente en el tema de Internet sana y los cuidados de los menores en Internet. Así que, bueno, con Mariela tenemos elegidos algunos temas para conversar al respecto, pero por supuesto vamos a estar pendientes de las preguntas, de las inquietudes que ustedes vayan haciendo, por eso vamos a estar atentos a los comentarios. Y bueno, la idea inicial es comenzar a hablar sobre los vínculos tecnomediados, ¿no es cierto, Mariela? Sí, sí, Gaby. Bueno, de nuevo, buenas tardes a quienes se van incorporando. Sí, la idea es hablar sobre los vínculos y ciberviolencias y empezar a pensar un poco qué características tienen estos vínculos que nosotros llamamos tecnomediados a través de la pantalla, porque es como a partir de algunas particularidades que tienen estas formas de interacción, se van generando algunas vulnerabilidades. Hoy nos vamos a enfocar en niños, niñas y adolescentes, pero bueno, la realidad es que todos y todas estamos en algún punto participando de estos espacios sociales y también teniendo distintos riesgos, espacios de vulnerabilidad. Lo primero que quisiéramos señalar es cuando hablamos de la virtualidad, corrernos un poco de esta falsa dicotomía entre lo que es lo real y lo virtual, ¿sí? En lo virtual pasan cosas que tienen efectos concretos sobre nosotros, ¿sí? Sobre la subjetividad. Entonces, no podemos seguir pensando que lo que pasa en estos espacios es del orden de lo ficticio, porque esto no es así, tiene consecuencias. Y otra falsa dicotomía que también vamos como a empezar a un poquito a desterrar desde el principio, es la idea de que la virtualidad no tiene efectos a nivel físico, a nivel del cuerpo. Primero porque si tiene impacto a nivel de las emociones, ya tiene un impacto en lo corporal, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, si me insulta a través de un chat, esto tiene efectos en mí. Pero además hay algunos ejemplos que nos han mostrado cómo se puede atravesar la pantalla y directamente tener un daño a nivel directo sobre nuestra corporalidad. Un daño y un efecto, ¿sí? Pensemos en el efecto en todo lo que tienen que ver con las prácticas sexuales o eróticas a través de la pantalla, ¿sí? Si esto no tuviera efecto en el cuerpo, no tendría sentido pensarlo. Pero también hemos conocido algunos desafíos que se han viralizado por, digamos, por distintos medios, en los cuales niños, niñas y adolescentes se veían como instados a realizar ciertas acciones, ¿sí? En esto de, bueno, de obtener más me gusta y de poder cumplir con, con eso que se les planteaba, que han terminado conduciendo a tener un daño físico, a cortarse o a lastimar a alguien o a hacer alguna acción que los perjudicara físicamente. Entonces, empiezan esos límites entre lo físico, lo virtual, lo real, a desdibujarse, es en lo primero que tenemos que empezar a pensar y entrar, ¿no? En segunda instancia, poder pensar que cuando yo me comunico con alguien en lo que sería el cara a cara, eh, tengo ciertos datos que en lo mediado me están faltando y que hacen que tal vez lo que es la intencionalidad de la comunicación se pueda perder un poco. Fíjense que cuando nosotros estamos en el cara a cara, hay veces que sí entendí lo que me dijo, entendí aquello que me queda, pero algo no me cierra, ¿no? Tiene que ver con un dato contextual o vivencial
que a veces no lo tengo cuando está mediado. Por supuesto mm, que en lo mediado también hay diferencias. Una cosa es lo escrito, en lo que no veo ni gestos, ni tonos de voz, y otra cosa es una videoconferencia. Pero igualmente algo del cuerpo a cuerpo me falta. Esto que me falta puede inducir a que yo tenga como una falsa idea de seguridad, ¿sí? Y esto puede hacer que baje ciertos controles que me protegen. ¿Qué son esos controles? Prudencia, desconfianza, a veces asco, ¿no? Vergüenza, o sea, son cosas que en el cara a cara me ayudan a tener cierto resguardo y a veces se aflojan un poco en la virtualidad. Y otro tema que tiene la pantalla, yo les diría frecuentemente, porque tampoco, ¿no, Gaby? Podemos pensar que a todos nos pasa lo mismo, de ninguna manera, pero puede Ujú, pasar que, digamos, desinhiba, ujú, ¿sí? Y me haga quedar más expuesta. En algunos, en otros no. Esto no necesariamente es algo negativo. Pensemos en contextos educativos, un estudiante que le cuesta hablar, ¿sí? En el cara a cara y puede en la pantalla hacer una exposición fantástica que no la podía hacer de otro modo. Pero también es cierto, esta desinhibición puede hacer que quede más expuesto o que haga algo de lo que después me pueda arrepentir o que haga algo que no habría hecho si estuviera en un contexto de interacción en el mismo espacio. Entonces, esto también puede generar de la mano que es aflojar los controles haga que yo me descentre un poco de mi pensamiento reflexivo, de mi pensamiento crítico, y me ponga en una especie de automatismo, ¿no? En el cual, bueno, yo voy pasando una pantalla, voy pasando a otra, y esto, por ahí le pongo me gusta a algo y hago un comentario del cual después tengo como cierta prudencia o cierta reticencia, ¿sí? Eso en términos, técnicos se llama descentramiento cognitivo-afectivo. Tiene una parte positiva que tiene que ver con el relajarse, cuando está ahí como, ¿no? Uno pasa la pantalla, lee una cosa, lee otra, pero en algún punto, de nuevo, hace que perdamos cierto nivel de control, ¿m? Em, estas cosas que tienen que ver con la virtualidad tienen un fenómeno particular en el cual nosotros nos incluimos sin eh, una socialización, sin un acompañamiento muchas veces de otro, y lo vamos haciendo como espontáneamente. Hemos estudiado que a veces no se dan, no sé, ciertas charlas, ciertos avisos por ahí de padres, madres, docentes, cuando niños, niñas y adolescentes ingresan, por ejemplo, a las redes sociales, por distintas razones que dan, por ejemplo, el pensar que, bueno, los chicos manejan mejor la tecnología que nosotros, ¿por qué no me había enterado que estaba manejándose en las redes sociales? ¿No? Por esto de pensar que en la virtualidad no hay tanto peligro. Entonces, así como yo por ahí tengo un hijo y si se va a empezar a manejar en la calle solo, le doy como ciertos avisos o ciertos resguardos o le enseño unas cuestiones, muchas veces esto no pasa con los espacios de la virtualidad. Y esto es algo particular de cómo nos insertamos en este espacio social tan especial. Esto impacta en lo que es conocido como nuestra identidad digital, ¿sí? Ahí, Gaby, ¿nos contás un poco a qué se refiere este concepto que es tan importante? sí, y vos sabés que algo que estabas haciendo referencia recién, Mariela, es esto de la desinhibición. Me parece, es algo que en el contexto de pandemia que estamos viviendo ahora y que, digamos, las escuelas se volvieron a la virtualidad de un día para otro, o sea, es que es algo que notan muchos docentes, que chicos que a lo mejor en el aula de alguna manera eran más tímidos o no encontraban cierta participación, pero dentro de los entornos virtuales, inclusive de las videoconferencias que son casi un cara a cara, pero Ujú. notan esto que vos estás comentando, así que es interesante
que los docentes lo están notando, digamos, claramente en estos momentos. Y esto de la identidad digital que estabas hablando tiene mucho que ver con la imagen que hay de nosotros en Internet, ¿no? Esa información que nosotros estamos dejando, digamos, de manera voluntaria. Aquellas imágenes, fotos, datos personales que uno quiere publicar en alguna red, en algún sitio, pero que de alguna manera lo hace de manera voluntaria, ¿no? Entonces, uno puede, por ejemplo, manejar la privacidad de una publicación en el momento, digamos, que es consciente de quién la quiere ver. Pensemos en el tema de las redes, por ejemplo, en Instagram, si es para mejores amigos o si tengo mi perfil público y lo publico directamente en mis historias y puedo llegar bueno, de manera pública, abierta a toda la gente. Bueno, eso de alguna manera tiene que ver con la identidad digital, ¿no? Ahora, digamos, pero muy ligado al tema de la identidad digital, hay algo un poquito más amplio que tiene que ver con la huella digital, porque ¿qué pasa con eso que dejamos de manera involuntaria, digamos, o menos consciente en las redes? Sin quererlo, digamos que nosotros todos los días, la mayoría de nosotros está contribuyendo a la elaboración de una especie de retrato de lo que somos en línea, ¿no? Un retrato que es probablemente más público de lo que nosotros suponemos. Nuestra huella digital está formada por los rastros que dejamos al utilizar Internet, los comentarios en las redes, los likes, las personas que seguimos. Es muy importante, inclusive piensen, no sé, una red social como Facebook, que más que un like, hasta con digamos, estamos diciendo, expresando nuestras emociones, si nos entristece, si lo odiamos, si nos gusta, si nos encanta, ¿no? Es decir, desde ahí estamos dejando huellas que a lo mejor no somos tan conscientes, pero que hablan mucho de nosotros. Y esto a la vez, ¿no? Y es algo que pasa propio con los adolescentes, que ellos mismos te dicen, bueno, ¿y cuál es el problema, ¿no? De todo esto? O sea, ¿por qué es tan grave que yo esté todo el tiempo diciendo, inclusive hasta lo deje público? En realidad, bueno, la huella digital es algo que nosotros debemos ser muy conscientes, porque, no sé, hasta puede llegar digamos, de alguna manera de tener que ver con nuestro futuro empleador que decida si nos puede tomar o no, por ejemplo, porque alguien nos puede stalkear, como dicen en las redes, o hacer una especie de seguimiento, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera están viendo claramente, digamos, nuestra huella o nuestra identidad, de alguna manera la están encontrando en la red. E incluso, ni que hablar que con técnicas más profesionales, también podrían traquear tus perfiles en las redes y, bueno, y algunas empresas que tienen herramientas al respecto hasta podrían decidir si darte un crédito o no, o aceptarte o no en una aseguradora y demás, ¿no? Es decir, no es menor el tema de lo que nosotros, la huella que estamos dejando nosotros en la red. Es decir, tenemos que ser conscientes, ¿no? Que estar atentos a qué tipo de huella, digamos, queremos dejar y cuáles, digamos, son los posibles efectos, ¿no? Entonces, desde ahí pensaba, María, que yo voy a ir controlando un poquito las preguntas, a ver si hay alguna consulta, Vale, pero sí, estaría bueno que vos puedas eh, entrar en el tema de ciberviolencias, ¿te parece? Para ver sí. ¿no? Que es un poco más el motivo de, entremos a lo específico, ¿qué te parece? Y me parece incluso de la mano de esta idea de identidad digital, porque si hay una característica que tiene la identidad digital, es que yo la puedo armar a mi gusto y piacere, como se dice, ¿no? Yo la puedo armar, yo puedo camuflar, yo puedo tener varias, incluso la posibilidad de el anonimato, desde lo Ujú. cultural, porque nuestros peritos dirían que no es así, ¿no? Pero bueno, desde la posibilidad de en algún punto presentarme anónimamente, y esto es una característica del mundo virtual que puede ser utilizado justamente para agredir y que puede ser utilizado para generar situaciones de violencia, ¿sí? Yo antes, si bien en esta charla, bueno, la idea es tener esta ida y vuelta y conversación y no es
abordar cuestiones teóricas, me parece sí importante pensar la complejidad del término ciberviolencias, porque en general nosotros nos centramos en el contenido, ¿sí? Y la verdad es que cuando lo estudiamos teóricamente, tiene tantos niveles de análisis que al menos mencionarlos, ¿sí? Primero el nivel subjetivo. Tiene que ver con que algo puede ser, yo lo puedo sentir violento y otra persona exactamente a la misma manifestación, la misma palabra, la misma intervención, puede no sentirlo en función de mi personalidad, en función de mi historia, en función de cuán susceptible soy. Otro nivel de análisis es el corporal, que tiene que ver con esto que me impacta a nivel de la vivencia, que también es muy singular. Pero también hay niveles que tienen que ver con lo social y cultural. Es decir, en nuestra cultura, ¿qué cuestiones digamos, se configuran, se admiten, se naturalizan, se consideran violentas y cuáles no? Tienen que ver con las representaciones sociales sobre la violencia. Otro nivel es el político y el legal, que tienen que ver incluso con violencias institucionales, con las decisiones en relación y con las regulaciones en relación al mundo virtual. Otro nivel es el del poder y los privilegios, que tiene que ver con las desigualdades en los accesos, en la información, también con la desigualdad en esto, en poder tener estrategias de autocuidado. Y por último, el mediático narrativo, es decir, que tiene que ver con no lo que yo escribo en un chat de manera individual, sino las narrativas que se producen a nivel social, que también están muy reguladas por las propias plataformas que tienen políticas de decisión acerca de qué es denunciable, qué no, qué se admite, qué no. Entonces, miren, digamos, la complejidad y la amplitud de esto. Nosotros vamos a enfocar por ahí más a nivel individual, pero este es el nivel de análisis que tienen las ciberviolencias, ¿no? Yo pensaba, Gaby, no sé si vos querés compartirles esto que hablábamos en relación a los juegos, a cómo, a las estrategias comerciales de los juegos para los chicos. ¿Querés contar un poco? Sí, hoy justo cuando charlábamos un poco con Mariela el tema bueno, justamente de los temas seleccionados para esta conversación, para este café virtual, yo le hacía referencia al libro, no sé si es muy interesante para que lo tengan en cuenta, justo lo tengo acá, es La guía para sobrevivir al presente de Santiago Bilinkis, que él hace, bueno, es un estudioso de todo esto, inclusive de los trabajos del futuro y de las competencias a desarrollar en los jóvenes y adolescentes. Y, y bueno, una de las cuestiones que habla él y que es un estudioso de la neurociencia, y entonces habla sobre cómo los juegos, de alguna manera, o los desarrolladores de los juegos, están cada vez más utilizando lo que son las neurociencias bueno, y los especialistas en conductas, psicólogos y demás, para lograr, obviamente, que los niños tengan, o sea, para trabajar sobre las conductas adictivas de los niños a los juegos. ¿No? Él hace referencia del famoso Candy Crush en algún momento, que fue uno de los primeros, porque la idea era, obviamente los algoritmos están absolutamente diseñados para dejarte con ganas de jugar la partida siguiente. Entonces, eso de dejarte con ganas está absolutamente, digamos, manipula de alguna manera las conductas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el objetivo de las empresas es la necesidad de tener en Candy Crush más pastillitas o más caramelos, entonces hacía que pagues, ¿no? En ese caso, pero bueno, uno de los últimos juegos y que ha logrado trabajar este tema de la neurociencia de una manera increíble y él habla inclusive de cifras específicas, es el Fortnite, ¿no? Esto, seguramente todos saben del juego que estamos hablando, el Fortnite, este juego donde los niños de alguna manera tienen que lograr sobrevivir, ¿no? Matando a los demás, o sea, compiten y van encontrando armas y demás, y lo que tienen que gana el que sobrevive. O sea que ahí hay muchas cuestiones ¿no? a analizar, Mariela, desde ahí, ¿no? Porque Sí, me parece claro, que sí, son claro, sí. conductas importantes que, bueno, pero aparte logra este nivel de adicción
que, bueno, inclusive hay muchos padres preocupados por las horas que los chicos están en aislamiento jugando a esto. Es verdad que también ahí hay como una cosa, porque muchas veces los papás lo primero que dicen es, anda a jugar con tus amigos, ¿por qué estás ahí en la computadora tanto tiempo? Y en realidad están todos reunidos jugando en lo mismo, o sea, hay un tema Sí. social, ¿no? Pero bueno, lo importante es, seguramente lo que rescatemos de todo esto es observar, encontrar, estar alertas a estas cosas, pero bueno, como padres y educadores, ¿no? Poder moderar estas conductas y estar atentos, ¿no? Me parece que es lo más importante. Seguro. Vamos a hablar un poquito de eso. Hoy tenemos un par de intervenciones que me parecen que es muy interesante. Primero, Sebastián, que habla de la ingeniería social, sí, que las empresas utilizan para saber con qué clase de personas están tratando, las instituciones. Algo de esto podemos comentar también. En realidad se tratan de estrategias ligadas al marketing que tienen que ver con conocer la psicología de las personas para poder manipularlas para obtener ciertos fines. Esto puede Ujú, usarse simplemente como venta, pero también son estrategias utilizadas, ¿sí?, para cometer delitos. ujú, Lo hemos visto, bueno, delitos a nivel simplemente, o sea, delitos económicos o como para generar fraudes, pero también para poder cooptar a los niños y niñas y hacerles realizar acciones que los vulneran, ¿sí?, o que los exponen. Eh, Podemos hablar un poquito, después podemos profundizar en cuáles son estas estrategias. sí, sabes, María, que Paula, que sí. a mí no se me están cargando los comentarios, así que te los dejo a vos porque Ah, estoy como bueno, con los comentarios viejos y estoy tratando de actualizarlos y no me preguntes por qué, sí. pero no los puedo ver. Ah, bueno, yo lo estoy viendo acá. Ahí está. Paula pregunta cuáles serían las ciberviolencias, y dice: "Solo grooming". Ahora vamos a entrar en esto. En realidad Sí. vamos a pensar toda la ciberviolencia como aquella práctica que, mediante la tecnología, vulnere, agreda o genere un daño en la integridad psicofísica de, en este caso, niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Incluye ciberdelitos, pero no solamente, hay cuestiones que son violentas y que no constituyen delito. Entonces, nosotros por eso lo nombramos más en general. Ahora vamos a entrar Ujú, a trabajar esto. Por ejemplo, estafas y grooming, dice Sebastián. Bueno, y ahora vamos a claro. ver algunas otras estas vulneraciones. Bueno, y Manuel dice, mucha inteligencia artificial trabaja a toda máquina detrás de los usuarios en los juegos. Exactamente. Absolutamente. Sí, y esto también estaría para pensar, ¿no? El papel en las ciberviolencias y lo económico, el atravesamiento económico comercial y de las políticas de las empresas, qué responsabilidad les cabe en estas vulneraciones, ¿sí? En relación a las adicciones, justamente hoy hablábamos de que este descentramiento cognitivo afectivo, de meterme en un poco de automatismo que produce la pantalla, también es sedativo, como que me saca de esa realidad cotidiana del día a día que puede tener problemas, que puede afectarme emocionalmente, Ujú, y eso es aprovechado, ¿sí? Y en algunas, no en todas, pero en algunas personalidades más vulnerables puede generar adicciones, ¿sí? No necesariamente. ujú. Vamos a hablar un poquito entonces de cuáles son Esa- estas. Bien, las prácticas que vulneran de alguna manera, ¿no? Podríamos empezar a, Exactamente. Vamos a exacto, empezar bueno, con, así le llamamos prácticas que vulneran. exacto. Bueno, el Sharenting, por ejemplo, es una de las prácticas, ¿no? Que sin querer, a ver, primero vamos a definirla, ¿no? Porque Sharenting viene de share, que es compartir en inglés, y parenting, que tiene que ver con la paternidad. Entonces, justamente consiste en la necesidad que tenemos los padres de documentar, no sé, las primeras sonrisas, las palabras, los pasos, o cada una de las anécdotas de los más chicos en nuestras redes, ¿no? En Instagram, en Facebook y demás. Y la realidad es que, bueno, si podemos poner un montón de ejemplos de la cantidad de niños y bebés que los conocemos desde las ecografías casi, ¿no? Especialmente bebés famosos, en las charlas de que vamos a las escuelas, los chicos enseguida o los docentes reconocen a Mirko, ¿no? Al ejemplo de que tiene su propio perfil desde chico y desde la ecografía, y todos conocemos su historia y sus fotos y sus gustos y demás. Bueno, hasta ahora, no sé, no existió otra generación de chicos que haya pasado por una infancia tan pública, ¿no?
digo, ahí no fuimos al extremo, pero seguramente muchos de nosotros nos vemos identificados probablemente en la publicación de imágenes de nuestros hijos. Y es probable que cuando crezcan, muchos de ellos no estén de acuerdo con esto. Entonces, es donde tenemos que estar, ¿no?, ahí atentos también, porque de alguna manera, es más, tendríamos que volver al concepto de huella digital, porque la huella digital de nuestros hijos las estamos formando nosotros desde antes de que ellos empiecen a utilizar sus propias redes, ¿no? Entonces, es como que debemos de reflexionar un poco con el tema. No es una práctica dañina, o sea, no lo hacemos para dañar, ni mucho menos, pero puede llegar a vulnerar en esto que tiene que ver con el impacto en la huella digital de los menores, ¿no? Totalmente. ¿Qué te No, parece, María? solamente agregar que a veces esto nosotros lo hablamos con niños, niñas y adolescentes, y también están incluidos los pares, ¿sí? Muchas veces Exacto. entre ellos comparten cosas, comparten fotos, no sé, sacaron una selfie en grupo y porque el que la comparte le gusta cómo salió, finalmente termina exponiendo o simplemente poniendo un material que otro no quería que estuviera público, ¿sí? Así que entre ellos también esto es importante alertarlos, no nos corresponde a ninguno, a ninguna persona le corresponde publicar material de otro. Y también las instituciones, ¿sí? Que a veces no son prudentes en sus Ujú. publicaciones o no piden los permisos necesarios y difunden imágenes para las cuales no tienen autorización, ¿sí? Exacto. Sí, y es importante también, esto se trabaja mucho con los chicos en la escuela, especialmente, bueno, a partir del 2018, en los diseños curriculares de nuestra provincia de Buenos Aires, está como novedad en un módulo TIC, justamente el módulo que tiene que ver con tecnología de la información y la comunicación, habla especialmente de cómo los docentes deben de tener un rol importante en estos conceptos y hablar claramente con los chicos de este tipo de vulnerabilidades en las redes, ¿no? Desde cuando comparto la imagen de amigos y demás, y se hacen estrategias y hay cosas interesantes que están empezando a aparecer en las escuelas, por suerte. Así que bueno, eso es algo importante. Bueno, otro de las conductas vulnerables que en las redes tiene que ver con el tema del sexting, ¿no? El sexting empieza a ser un término cada vez más habitual. Hasta el gobierno habló en época de pandemia del sexting. Y bueno, en realidad no es un problema de seguridad en sí mismo, pero sí es una práctica de riesgo, ¿no? Sobre todo cuando implica a los menores de edad. Mediante el sexting se envían a través de, bueno, de los celulares o de cualquier otro dispositivo con cámara, fotografías o videos producidos por uno mismo, es decir, es un acto voluntario, pero estas fotografías tienen alguna connotación sexual. Entonces, el riesgo está en que una vez que enviamos ese material a algún otro, estos contenidos puedan ser utilizados de forma dañina por los demás. No sé, por más que nosotros se lo enviemos a una persona de confianza, no sé, al novio, por ejemplo, pensemos en algún adolescente, después ese novio podría, no sé, podrían enojarse y de alguna manera, ¿no?, ese contenido podría ser publicado, o bueno, o simplemente un celular que se mande a arreglar y esas fotos están, ¿no?, en algún lugar que no sea demasiado serio y esas fotos están en el dispositivo. Entonces, bueno, varias cuestiones que hay que tener en cuenta. O sea, el sexting es algo voluntario, obviamente son publicaciones de carácter sexual y mediante un dispositivo tecnológico. Pero también puede ser de que sea una práctica sin quererlo involuntaria, porque, digamos, lo que decíamos, imaginemos que yo tengo esas imágenes en mi celular y de repente me lo roban, ¿sí? O alguna persona lo usa sin permiso. Bueno, es bastante complejo el tema, por eso hay que hacerlo Mm. digamos, con todos los cuidados que corresponden, ¿no? Miles de consejos damos al respecto, digamos, que tienen que ver con el uso de los dispositivos móviles, pero el ABC sería, por ejemplo, tener clave en tu celular. No puede ser que tengas imágenes o videos privados
y que digamos que no tengas, ojo que hay muchos ejemplos que conocemos al respecto, ¿no? Mm. O sea, es algo que después no es que hablamos, tal vez alguno que es cuidadoso con este tema dice, no, pero eso es imposible, realmente pasa, ¿no? El tema de que hay mucha gente que no tiene, por ejemplo, contraseña en sus celulares, en sus dispositivos, ¿no? Sí, Eh, también, Gaby, me quería decir en relación a esto de en sí. el sexting, las prácticas que vulneran. Fíjense que son prácticas que no tienen en sí misma una, no necesariamente una intencionalidad negativa, pero terminan generando esto, riesgos de exposición y que pueden terminar, sí, incluso en un ciberdelito en algún momento. Pero, por ejemplo, en relación al sexting, dos cosas a aclarar. Primero, que una práctica sea voluntaria no implica consentimiento de la difusión, o sea, lo voluntario puede ser que una persona le envíe a su pareja una foto íntima, pero no que haya aceptado que se difunda, o sea, la difusión no consentida. Segundo, lamentablemente hay casos en los que la práctica es aparentemente voluntaria, pero está bajo coacción, es decir, no Mm, es tan voluntaria. Sí, hay distintas, en relación a la violencia de género, hay distintas estrategias de poder en los cuales se somete a esa persona, la persona aparentemente voluntaria, sí, se saca la foto y la envía, pero tampoco ese contexto fue voluntario, ¿sí? Y además hay, digamos, hay ciertas ocasiones en las que, la difusión que se realiza, esto, no es deliberada, no es adrede, como decía Gaby, pero ujú. finalmente termina expuesta y bueno, no sé si ustedes saben que sobre todo si son menores, aunque lo haya enviado el mismo menor y voluntariamente, hay mecanismos de, no sé si digo bien la palabra, no es cibervigilancia, que están atentos a estas vulnerabilidades y pueden generar alertas para que se intervenga judicialmente. Entonces, estas son informaciones que es importante que conozcan las adolescentes, sobre todo, si realizan una práctica, porque una práctica realmente es autónoma cuando uno cuenta con toda la información. Y esto es algo que puede pasar, ¿no es cierto, Gaby? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando nosotros en nuestros teléfonos tenemos los backup en la nube, ¿sí? Nos han contado algunos, los peritos informáticos especialmente, que ha habido casos donde ese tema de decimos involuntario, ¿no? Hay un caso concreto donde le habían prestado, o mejor dicho, los niños pequeños de la casa le habían sacado el celular al papá y aparentemente se habían estado sacando fotos entre ellos, nenes chiquitos de 2, 4 años se habían estado sacando fotos desnudos, digamos, después que habían salido del baño, chiquitos, jugando. Sin embargo, el backup del teléfono, ¿sí? En este caso, Ujú. un dispositivo Android donde hace el backup en la nube de Google, digamos, hay algoritmos específicos donde miden de las imágenes los grados de desnudez, inclusive los grados de minoridad, o sea, si son menores, ¿sí? La fotografía es de menores y encima desnudos, es decir, no es que hay personas que están mirando esas fotos, sino que son algoritmos que deciden que esa es una imagen que debe ser alertada de alguna manera, ¿sí? Entonces, ahí es como que empiezan las alertas a prenderse y desde Google llegan las alertas a Argentina, ¿sí? Siguiendo digamos, los protocolos que corresponden y bueno, y llegan a ser denunciados, inclusive el papá, por el chiste de los niños, estuvo a punto de ser allanado, ¿sí? En la casa y demás. Digo, para ponerle un poquito el contexto con un caso a esto que vos estabas diciendo, Mariela. Ujú. Sí, 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 la verdad que esos casos que nos han contado nos han dejado, ¿no? Como Sí, son cosas que uno sí. no está alerta, pero bueno, nos Sí, y han hay nos han dejado así, cosas que nos sorprenden. que nos ¿Mm? sorprenden. Pero bueno, Bien. tal vez podemos entrar a definir ya, bueno, más que una práctica vulnerable sería un delito, ¿verdad? Que es el grooming, ¿te parece, Mariela? Ujú. Sí,
En realidad íbamos un poquito como más gradualmente, pensar solamente mencionar para entrar, sí, al grooming y sex Mm, extortion, la difusión de imágenes, la difusión imprudente de imágenes íntimas de niños y de abuso sexual infantil, pasar por algo en el medio que en realidad, sí son prácticas definidas estrictamente como ciberviolencias, que no constituyen delito. Una es el ciberbullying, ¿sí? Que ujú, tiene que ver con sí, el acoso a través de medios digitales o virtuales entre pares. Eh, en relación a eso, como algunas puntualizaciones nada más. Primero, comprender que es un fenómeno relacional, sí que hay muchos involucrados, que la lógica víctima-victimario, cuando estamos hablando de dos menores, no tiene ningún sentido. Y además que en los estudios se ha visto que lo más importante para que el ciberbullying se dé, que no es simplemente una agresión de uno a uno, sino que es un acoso y hostigamiento sistemático, ¿no? Si no, no hablamos de ciberbullying. Pero para que se dé, tiene que haber como público, ¿no? Tiene que haber espectadores que estén, digamos, sosteniendo esta situación. Y de hecho, las investigaciones recomiendan trabajar en este sentido con esos espectadores, porque automáticamente cuando se trabaja con ellos y ellos no sostienen esto, se desactiva. Para esto se requiere un gran compromiso institucional y comprender que en donde se dé, sea en el club, sea en el colegio, bueno, imaginemos ahora en este contexto de tanta educación virtual, ¿no? En donde se dé, la institución y el adulto responsable a cargo tiene que comprometerse con esto, no considerarlo un fenómeno de dos. Porque además otra cuestión es que si estamos hablando de dos menores, tanto el que agrede como el que es agredido están demostrando un sufrimiento, ¿sí? Un mm, niño o niña o adolescente que no encuentra otra manera de relacionarse que hostigando sistemáticamente a alguien, está contando que algo le está pasando. ¿Sí? No encuentra una manera de vincularse de una manera gratificante con los demás. Entonces, a ese también hay que atender. Por eso es un fenómeno relacional. ¿Sí? Y el otro que, bueno, había algunas otras cosas para contar, pero bueno, voy a avanzar, que me parece importante, es este fenómeno que se está dando ahora en los juegos, ¿sí? En los juegos en línea, que arman clanes o grupos de mm, juego y se arman situaciones de competencia muy fuerte en las cuales empiezan a haber distintas agresiones. Primero hay manipulación, porque se tratan de por ahí robar jugadores, ¿no? El que más mm, habilidades tiene, el que mejor está jerarquizado, tratan de pasárselo para uno y para otro clan. Pero en el medio, si algún jugador se pasa de grupo o no quiere estar en el que lo convocan, puede empezar a haber realmente situaciones de mucha agresión, de empezar a difundir rumores falsos sobre esa persona. Y realmente hay niños y niñas que se sienten muy vulnerados en esta situación y que les cuesta mucho manejarlo. Esto no es un delito, insistimos, es entre pares, pero es algo sobre lo que tenemos que estar alertas y poder intervenir porque realmente no estamos hablando de simplemente una persona que se sienta mal o triste. Para ponerlo contundente, el ciberbullying o el acoso entre pares ha generado situaciones de suicidio, depresiones mm. severas, o sea, no estamos hablando de cosas menores. Entonces, es algo sobre lo cual también tenemos que trabajar y por eso desde el Infolab y desde Internet Sana siempre estamos tratando de abrir un poco a no solo grooming, sino esto que es el gran mundo de las ciberviolencias, ¿no? Em, Ay, tenemos un montón de preguntas. Sí, en realidad ahora se me cargaron, así que no, ya te Ah, bueno, puedo bueno, estar bueno, bueno, filtrando si todo, querés, pero sí, vamos hay avanzando un muchos hay poquito y muchos fíjate. comentarios, hay Sí, comentarios qué interesantes. lindo. Ahora después los podemos ir juntando, pero bueno, algunos hablaban comentarios como, obvio, ¿no? Como Google y Facebook son gigantescas y tienen todas nuestras bases de datos, ¿no? O sea, que saben todo de todos. Bueno, es un tema interesante, por algo todos los servicios que nos dan, la gran mayoría son gratuitos, ¿no? ¿A cambio de qué? Es todo gratis, es Realmente. interesante eh,
conversarlo también. Bueno, después hablan que, por supuesto, el tema del sexting no solo lo sufren los menores, también los adultos, bueno, y ver cuando esas imágenes se divulgan, especialmente algunos casos conocidos, algunos actores, ha pasado la sociedad, ¿no? Preguntan que a veces lo toman a chiste, estas cosas, ¿no? Entonces, y divulgan, y los medios de comunicación a veces siguen divulgando y tomando esto como algo menor, ¿no? Cuando en realidad es tan importante. Acá hay Bueno, una pregunta de Gaby en cuanto a ¿consideran necesario crear fiscalías especializadas en ciberdelitos? Y cibercrimen? Me tomé el atrevimiento de consultar a parte del equipo que nos dice que, bueno, hay secretarías especializadas, pero dentro de una fiscalía común. No sé, en realidad yo podría, es una opinión personal, a mí me parece que toda la justicia tiene que estar, digamos, capacitada y entrenada en estas cuestiones, independientemente de la especialidad, ¿no? Eso es hasta donde yo me animaría a plantear. Pero sí es cierto que estos delitos tienen especificidades y particularidades que requerirían que, bueno, que haya una profundización, ¿sí? De ahí a pensar, no, yo no me animé a decir, porque, bueno, no soy especialista en el ámbito de la justicia, si sería más operativo o más conveniente que fueran especializadas o que al contrario fueran más globales y esto fuera un aspecto. Pero bueno, los invitamos de hecho a que den esas opiniones también, ¿no? exacto. Bueno, Mari, si querés, avanzamos un poquito en la definición Dale, porque estamos con el tiempo, mira, dale. ya son Estamos ya, sí, pasando. Sí, o sea que dale. podemos, ¿querés hablar sobre el grooming? Así no nos queda, pasamos Sí, a la sí. definición del grooming, ¿te parece? En realidad, bueno, como habría dos aspectos. Uno tiene que ver con la prudente distribución o producción de menores desnudos, ¿sí? Que insistimos con esta denominación que en realidad lo que se habla es lo que es conocido como pornografía infantil, pero no lo denominamos así porque pornografía alude y se asocia a una industria pensada y representada en la visibilidad y reproducción de actos sexuales entre adultos, donde los niños y las niñas se encuentran ajenos y excluidos de esos escenarios, ¿no? Y al relativizar y legitimizar los contenidos sexuales de los menores y las menores de 18, que en realidad son víctimas de abuso, bajo la denominación de pornografía, es como que se ven reducidos a objeto destinado a satisfacer deseos ajenos, ¿no? Esta es como el argumento por qué no hablamos en esos términos. Y aunque parezca una sutileza, es muy importante los nombres que utilizamos. Y otro nombre del que se habla de pornovenganza, que tiene que ver con la difusión no consentida de imágenes, ¿sí? Luego de, por ejemplo, una ruptura en una pareja. Y también es importante no utilizar ese nombre, porque la venganza, de nuevo, primero la pornografía implica algo deliberado, armado a tales fines, y la venganza digamos, la víctima tuvo un acto que generó esto. Y jamás podemos hablar de que alguna conducta de la víctima sea la causa, ¿sí? de una ciberviolencia, y menos de un delito. La causa de un delito es la conducta del delincuente, porque si no estamos revictimizando, ¿de acuerdo? Bueno, esta imprudente distribución o producción de menores desnudos puede tener que ver con esto que se llama packs de menores, ¿sí? A veces empieza a circular, es increíble, pero empieza a circular por la red producto de un ciberbullying. Es decir, se obtuvo una imagen íntima de un niño y empezaron como una broma a distribuirlo y quedó dando vuelta en la red. Y si no, deliberadamente son imágenes de representación de abuso sexual infantil, ¿sí? Esto es un delito. Con estas imágenes, sí, Gaby, ¿querías decir algo? No, no, no. A mí me preocupa el tiempo, María, un poquito porque ya son menos cuarto. Entonces no quiero que nos quedemos tampoco. Me gustaría que cierres el concepto, si a vos te parece, y que vayamos hacia algún mensaje de Hacia las cierre preguntas. y a las preguntas. ¿Te parece? Bien, básicamente entonces quedan estas dos cosas que sería en relación a que con estas imágenes se pueden producir extorsiones, es decir, estas extorsiones pueden estar ligadas a finalmente con un menor encontrarse, ¿sí? Tener un encuentro físico, y están vinculadas con el grooming que ustedes conocen, que es
es un tipo de abuso sexual en el cual por un medio tecnológico o de comunicación se está acosando a un niño con fines sexuales, ¿sí? Esto es delito en nuestro país, está tipificado. Bueno, o sea, ahora, digamos, para cerrar, simplemente dejamos como presentados los temas. Tratamos de trabajar en la prevención, tratamos de trabajar en la información en relación a esto y en la protección, ¿sí? De los y las menores, pero por lo menos tenemos un panorama de toda la amplitud de estas ciberviolencias de las cuales hablamos. No sé, Gaby, si querés Sí, yo que creo, abramos un mira, poquito las ahora preguntas. podemos abrir a las preguntas, pero también mientras van haciéndonos algunas preguntas o si vos las querés ir buscando, me gustaría decir qué hacer frente a un caso de grooming, porque me parece que también es importante, Sí. Bueno, digamos, dejar claro un par de cosas. Son algunas cosas que normalmente se hacen y que no debería pasar. Es decir, si encontramos en algún dispositivo de un menor alguna conversación o texto que nos da la sensación o podemos evidenciar de que tiene que ver con este delito, lo primero que hay que hacer es no borrar ninguna conversación del dispositivo. Es fundamental porque si no estaríamos como borrando la prueba, ¿sí? No compartir el contenido de las conversaciones, es decir, no hacer un scratch de todo esto porque también es como que pone en evidencia y puede hacer que el groomer cierre sus perfiles y demás y después hace que no se pueda entonces encontrarlo, ¿sí? O detenerlo. No interactuar con el acosador es fundamental. No denunciar el perfil en la red social, porque si lo renunciamos se da de baja el perfil, se bloquea y tampoco se puede hacer el seguimiento después justamente del usuario. No es recomendable tampoco bloquear el perfil de la persona acosada, digamos, ¿no? Ni del acusador ni el acosado, ¿no? Para encontrar mejor y poder, digamos, hacer la investigación. Intentar establecer la fecha aproximada del último contacto con el perfil acosador bueno, y tratar de preservar esas conversaciones y tomar nota de los usuarios o perfiles con los que se ha mantenido la conversación, digamos. Y obviamente y fundamental hacer la denuncia, ¿no? Realizar la denuncia en donde corresponde. bien, perfecto. Bueno, vamos, Gaby, a ver Sí. acá preguntas muy interesantes. Em, a ver, miren qué interesante que esto dice. Bueno, no tiene nada que ver, porque no se trata de menores, dice, pero bueno, estuvo el caso de Luciano Castro cuyas fotos fueron divulgadas y el caso se vio casi como un chiste. Este es el aspecto cultural del que hablábamos hoy de las ciberviolencias. O sea, si hay algo que va a prevenir la difusión no consentida de imágenes, es que todos y todas tomamos responsabilidad en esto, que cuando se comparta en algún momento esto frene, ¿sí? Que diga, no, bueno, esto a mí no me interesa, esto no lo divulgo, esto no lo veo. Realmente ahí sí hay cierta responsabilidad individual, pero también es una cuestión cultural que todavía estas cosas se sigan viendo como algo, como una broma o como un chiste, porque realmente tienen muchas consecuencias, independientemente de que pueda ser una estrategia o no publicitaria para lo que se trate, pero digamos, la difusión no consentida realmente es un modo de violencia. ¿Sí? Esto estaría bueno dejarlo bien en claro. ¿Y qué ocurre cuando la misma sociedad, los médicos ven estos casos sin la seriedad los medios, perdón, ven estos Ujú. casos sin la seriedad? Bueno, violencia mediática, justamente es otro tipo que tiene que ver con los modos comunicacionales. No sé vos qué pensás, Gaby, de esto en los medios de Sí, comunicación. sí, es lo que estábamos diciendo justamente, ¿no? Es un tema a veces por generar la noticia, ¿no? La necesidad de que lo que pasa en las redes se lleva inmediatamente y sin demasiado chequeo de fuentes y sin demasiada empatía en el que está sufriendo, digamos, este tipo de delito o de, bueno, en este caso de vulnerabilidad a su privacidad. La realidad es que con muy poca empatía siguen trabajando en el tema y bueno, es algo para reflexionar también en medio el rol de los medios, ¿no? En todo esto.
Y a mí me gustaría cerrar, porque ya estamos medio con el tiempo mientras vamos haciendo alguna pregunta, pero antes de que vos hagas el cierre, María, a mí me gustaría quedarnos con la idea de la tecnología y la virtualidad como un espacio positivo, ¿no? Y potencialidad creativa y vincular, digamos así, porque la importancia de estimular en los chicos y en los adolescentes el uso de las tecnologías desde el lado de la creatividad es algo fundamental. Tratar a lo mejor de alejarlos de esas aplicaciones que de alguna manera están ahí como difuminando el sentimiento de identidad, ¿no? Y tratar de que fomenten las relaciones más fuertes, no tan superficiales, ¿no? Y bueno, y tratar de utilizar, acercarlos a herramientas o aplicaciones o juegos que no entorpezcan lo que tiene que ver con la imaginación y la creatividad, sino, mira, hay un autor que habla de app dependientes y app competentes. Tratemos de que utilicen más app competentes, es decir, los que desarrollen sus competencias y habilidades para el futuro. Qué importante esto que decís, Gaby, porque bueno, ahora con los tiempos no hemos podido centrarnos en poder pensar en estas potencialidades y en cómo desde los adultos y adultas podemos participar en este empoderamiento de los niños y las niñas, ¿no? La verdad que las estrategias restrictivas, cuando uno escucha todos estos peligros, dice, pero bueno, entonces que no se metan en la virtualidad, porque uno los quiera proteger de todas formas. Y no, de ninguna manera, y de hecho, con esta situación más que nunca vemos la importancia de justamente poder estar en estos espacios, y aparte que para ellos son espacios sociales por excelencia, y de ninguna manera, o sea, muchas de las características que tiene la virtualidad, así como vulneran, tiene enormes potencialidades. Entonces, no es ir por el lado de lo restrictivo, sino lo contrario, es ir por el lado del pensamiento crítico, de las habilidades sociales, de las competencias, de la inteligencia emocional, de poder pensar, de poder hablar con el otro, de poder ponerse en el lugar del otro, de ser responsable, de tener una convivencia digital responsable, y todo hace esto al ejercicio pleno de la ciudadanía. La ciudadanía digital es parte de la ciudadanía, ¿sí? Y acá yo con esto quisiera como cerrar, en pensar un poco en el tema de la brecha digital, ¿sí? Y de un poco la responsabilidad, si se quiere, institucional y política en este sentido. La brecha digital que implica los accesos diferenciales al mundo virtual no se reduce por tener conectividad o acceso a los dispositivos, ¿sí? La alfabetización digital implica no solo saber usar las herramientas, sino empoderar subjetivamente a los usuarios y usuarias en competencias y habilidades que le permitan autocuidado y cuidado hacia los demás. Entonces, un ejercicio pleno de esta ciudadanía protege a los niños y a los adolescentes y les permite conocer y reconocer sus derechos también en el espacio no mediado. Por esto es indispensable la intervención del Estado y prioritaria la implementación de políticas públicas que incluyan la temática en sus agendas. ¿Sí? La desigualdad, aunque sea en el espacio virtual, también es violencia institucional. ¿Sí? Entonces, desde este lugar, poder comprender la importancia del acompañamiento y de la autonomía en los espacios virtuales. Bueno, Gaby, no sé si quieres decir algo más en relación a esto. No, me parece sumo, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y la importancia del desarrollo de las competencias digitales en los niños, que por supuesto algo sumamente transversal es el desarrollo de lo que tiene que ver con el ciudadano digital responsable, que tiene que ver con todas estas cosas que estuvimos conversando hoy, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con empoderarse desde la tecnología para resolver problemas, para ser pensadores críticos, para hacer escuchar su voz. Y bueno, todo esto es importante, por eso tenemos que tratar de enfocarlos, ¿no? Y de acompañarlos, tanto como docentes, como padres, como educadores en general, a que sean competentes en este mundo virtual.
Bueno, y agradecerles, hay muchos comentarios que también, mira, Patricia ya nos está agradeciendo también por acceder, por poder acceder. Paula, bueno, nos dice que es muy interesante el abordaje interdisciplinar. Bueno, agradecerles a todos por haber estado presentes. Esperemos que les haya gustado. Mariela. Bueno, también agradecerles, ha sido un placer este intercambio y estas conversaciones, estas charlas, y bueno, nos estaremos viendo, supongo que en alguna próxima. Acá nos encontramos, dice, el lunes 27 para hablar de la pandemia del cibercrimen. ¿Eh? Wow, Es buen tema. la próxima charla para la cual les invitamos con otros de los colegas en el equipo, así que fantástico. Vamos a estar todos pendientes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces por unirse. Muchas gracias, muchas gracias. Nos estamos viendo. Adiós, hasta luego. Adiós.